Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión voy a hablaros de un tema que me ha sido sugerido por el hecho de que un seguidor mío hace unas semanas me preguntó por mensaje privado si era verdad que el nombre del tarot procedía del demonio Astarot, que es un demonio que se menciona en la Biblia, lo cual hacía que el tarot, según la persona que se lo había dicho, fuera malvado o satánico porque provenía de ahí el nombre. Este tipo de cosas me molestan mucho, este tipo de creencias supersticiosas que hacen que la gente tema al tarot y lo vea como demoníaco. Y así que le contesté explicándole lo que os voy a explicar hoy en este vídeo, que es lo que se sabe del origen de la palabra tarot, del nombre que se le da a las barajas de tarot. Desde luego, aunque no sabemos gran cosa de su origen, una cosa que sí está bastante clara es que su origen no tiene nada que ver ni con la magia, ni con la brujería, ni con los demonios ni diablos, y ni siquiera parece ser que sea esencialmente esotérico, porque no olvidemos que en sus orígenes el tarot simplemente era un juego, y estamos hablando de un juego. Todos sabemos que el tarot, sus primeras menciones y sus primeros testimonios están en la Italia del siglo XIV. Pero cuando aparece el tarot el juego y las cartas se denominan triunfi o triunfos. En el siglo XV, de pronto, mejor dicho, en el siglo XVI, alrededor del 1500, de pronto ocurre un cambio. Alrededor de principios del siglo XVI, del año 1500 y poco, y empiezan a aparecer testimonios escritos en los que a los triunfis se les llama tarocchi o tarot, escrito taraux en francés, y en una de esas menciones se comenta que es el nombre que se le da vulgarmente a este juego y a estas cartas. ¿Qué ha pasado? Pues eso, que de pronto ha aparecido ese nombre vulgar para los triunfi, que ahora se llaman tarot. ¿De dónde proviene? Pues las teorías son infinitas. Si nos atenemos a las teorías, algunos dicen que de la palabra rota, un anagrama de la palabra rota, rueda. Otros dicen que de la Torá, la ley judía. Otros dicen que de la palabra, que del verbo en latín orat, que significa habla. Hay alusiones a los colores, a la palabra griega tarsos, que significa dedos y que se podía escribir tarros, a otra palabra griega tarokos, que son compañeros, en fin, yo que sé, taricos, picante. Por ahí había también la teoría de un que podía aludir a un color que se utilizaba en la época en Italia, cuyo nombre es parecido para que es una variante de naranja, de donde proviene también el nombre de unas naranjas determinadas aquí en España, toronjas. O sea, las teorías podríamos estar aquí días. ¿Qué pasa? Que eso no es solo pertinente de ahora, o sea, no solo ocurre ahora. Ya cuando se habla por primera vez del tarot de forma no como juego, sino de forma más esotérica, hablando de su valor esotérico, espiritual, de como transmisor de sabiduría, etcétera, que lo hace Kurt de Gebelin en el siglo XVIII, ya empieza él con una teoría, que es la teoría de que tarot viene de la palabra, de dos palabras, tar y ro, que significan camino real, según él, en egipcio. Aquí nos quedamos ya muertos todos, porque en la fecha que él dice esto, 1781, faltan 18 años para que se empiezan a descifrar, mejor dicho, los jeroglíficos, gracias al descubrimiento de la piedra Rosetta en Egipto. Entonces, ¿de qué lengua egipcia está hablando Kurt de Gebelin? O se lo ha inventado o lo ha leído en algún sitio y evidentemente es falso. Esa etimología no existe. Es un deseo de este señor de demostrar una cosa que no es así, o por lo menos hasta ahora no se ha demostrado que sea así, que es que el tarot proviene de Egipto. Quiero deciros,
lo de las teorías no es privativo ni de hoy día, ni de antes, ni de después. Teorías sobre el origen y la etimología del tarot, de la palabra tarot, mejor dicho, ha habido siempre. Pero os pido que volvamos un poco hacia atrás y recordemos lo que os he dicho al principio del vídeo. Alrededor del 1500, a principios del siglo XVI, uno de los primeros textos en los que aparece la palabra tarot, dice que es como se llama vulgarmente. Eso barre de un plumazo las etimologías egipcias, hebreas, latinas, griegas. ¿Por qué? Porque ninguna de esas lenguas era vulgar en esa época. El latín y el griego eran lenguas muertas que hablaban las personas muy cultas. Evidentemente, poca gente en Italia tenía referencias de cultura egipcia o hebrea. En fin, eso nos deja muy limitado el tema. Lengua vulgar, la lengua que hablaban los jugadores, la lengua que hablaban los propios jugadores de las cartas, italiano. O, como mucho, estamos hablando de un juego de cartas, y los juegos de cartas, pues como ya hablamos en otro vídeo, probablemente tienen un origen árabe, como mucho del árabe. Y ahí empiezan otra vez las teorías, que venga de la misma raíz que la palabra que es árabe, esa raíz de la palabra española tara, que sabéis que es lo que cuando se pesa algo, lo que se deduce, el peso del contenedor se deduce del contenido, y eso es la tara, y también significa fallo de efecto. Entonces, que pensando que el juego va buscando la tara para quitarle puntos al oponente, o la palabra, o palabras como, y aquí ya quizá vamos tanteando un poco más hacia algo más, digamos, probable, o palabras que los jugadores utilizan en el mismo juego al jugar, exclamaciones. Eso todos sabemos que jugando a las cartas hay determinadas exclamaciones que luego dan nombre a juegos o a parte del juego, ¿no? Y aquí ya empiezan a aparecer teorías que parecen más sensatas. Una sería la palabra tarok, acabado en ch y pronunciado más o menos como una k, tarok, que es loco o estúpido, que no hace referencia al loco del tarot exactamente, no, sino a que el juego, eso es muy típico de los juegos de cartas, tenga un nombre despreciativo, un nombre coloquial, como decir, vamos a jugar al tonto, o algo así, ¿no? O vamos a jugar al loco. Y hay una par de teorías que son muy interesantes, y una de ellas es que sea simplemente una frase, tarocco, que en el italiano de la época sería como decir yo te ataco, y se podría decir cuando se hace una determinada jugada. La palabra el verbo arocare parece que está emparentado con el verbo enrocar, que es un movimiento del ajedrez, como sabréis los que jugáis al ajedrez, y puede tener la idea de atacar en el juego, ¿no? Y a lo mejor eso era algo que se decía en un momento dado del juego. Y también hay testimonio de que en italiano antiguo existía la palabra tarucare, que era enfadarse o reaccionar con fuerza, que también podría ser algo que se hacía en el juego, reaccionar a una jugada con otra. Entonces lo más probable es que los tiros vayan por ahí, que sea una forma coloquial de referirse a un juego en el que siempre se decían las mismas frases, las mismas palabras, y eso acabó dándole nombre al juego. Si pensáis en los juegos de cartas que se juegan habitualmente, eso suele ocurrir, ¿no? Y es por esto que a lo que yo quiero venir a decir es que el nombre del tarot no tiene nada que ver. Si no tiene nada que ver ya con cosas esotéricas o espirituales,
sin meter a demonios por medio, imaginaros que va a tener que ver con demonios y poderes de la oscuridad y cosas así. Yo os invito a que leáis más sobre el tema. Aquí ese y otros temas los expone muy bien Isabel Nadolny en este maravilloso libro que está traducido al castellano, como veis, de Ediciones Obelisco. Es caro, pero es una inversión porque es la historia del tarot sin entrar mucho en lo esotérico, que también lo menciona, que también aparece, y también está tratados los significados de las cartas y todo, pero sobre todo es la historia del tarot como juego, la historia del tarot como cartas, la historia del tarot per se, la que se hace hincapié, y aunque está más enfocado al tarot de Marsella que al Rider-Waite por razones obvias. Primero, la autora es francesa, y segundo, la autora quiere sobre todo trabajar en los orígenes del tarot y en las partes más desconocidas de su historia, y la parte del Rider-Waite está muy documentada. Entonces, pese a eso, es un libro magnífico, bellamente ilustrado, y os lo recomiendo de verdad, porque sirve para conocer el tarot a fondo y su historia, sin supercherías ni supersticiones, y eso creo que es importante. Muy bien. Bueno, y esto ha sido todo. Os quiero encarecer que la semana que viene estéis atentos, porque voy a aceptar un reto challenge que me ha hecho una colega tarotista, Marina, que se llama el reto tarot sincero, en el que voy a contestar 10 preguntas sobre mí, y espero que será de vuestro interés, y además aprovecharé para celebrar con vosotros que el próximo domingo 28 de febrero se cumplen 14 años de mi trayectoria profesional como tarotista. Ya son 14 años, parece que estoy aquí desde hace 2 días. No, pues llevo 14 años, y con este canal pues este año hacemos 7, pero eso será ya más adelante este verano, ¿vale? Os envío un saludo y os espero la próxima semana.